Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar de la actualidad del mercado del pases del Paris Saint-Germain. Si bien es cierto que en pantalla ven en Kylian Mbappé, que es un futbolista que prácticamente su futuro está lejos del conjunto de la capital francesa, porque no ha llegado a un acuerdo, por lo menos por el momento cuando estoy haciendo este video, en cuanto a la renovación de su contrato, y ya apareció la oferta que esperaba el equipo parisino para transferirlo, la misma es de 300 millones de euros, desde el Al Hilal de Arabia Saudita. Lo que falta ahora es saber si Mbappé tendría la decisión de irse a jugar a un fútbol menor desde lo deportivo como lo es la Liga de Arabia, o si en definitiva se queda colgado un año porque no parecería ser potable que algunos de los clubes europeos ofrezcan los 200 millones de euros como mínimo que pretende el PSG para transferir a la joya francesa. Sin embargo, fuera de lo que tiene que ver con Mbappé, el elenco manejado por los jeques cataríes tiene que incorporar un centro delantero porque se le fue Messi, porque se le está por ir Mbappé y porque claramente le va a faltar gol. Y el objetivo sigue siendo el mismo, levantar la UEFA Champions League. Por lo que en este video vamos a estar analizando quiénes son los tres futbolistas que en el centro del ataque podrían estar reemplazando a Mbappé en la temporada 2023-2024 con la camiseta del PSG. Empecemos. Vamos a comenzar con un futbolista que no solamente es pretendido por el PSG, sino también por varios otros clubes del viejo continente. Después de muchísimas temporadas, Harry Kane tiene la puerta abierta de salida del Tottenham. No porque anteriormente fuera intransferible, sino porque en los mercados de pases pasados el Tottenham pedía alrededor de 200 millones de euros para transferir al centroatacante inglés. Y ahora su valor es la mitad. Si bien es cierto, sigue siendo un número considerable porque 100 millones de euros no es poco dinero, obviamente teniendo en cuenta la jerarquía del futbolista en cuestión, que ha marcado muchísimos goles no solamente con los Spurs sino con la selección inglesa, está claro que es un dinero que ahora pueden pagar los grandes equipos de Europa. El Bayern Múnich fue el primero en mostrarse interesado porque estaba en la búsqueda de un atacante para reemplazar los goles que se le habían ido en el mercado de pases de mediados del 2022 con la partida de Robert Lewandowski, y en este receso volvió a ir a la carga. Sin embargo, por ahora no hizo ninguna oferta concreta. El que sí está negociando directamente con los directivos del Tottenham es el Manchester United. El entrenador neerlandés Erik ten Hag pretende un centro delantero y Harry Kane cumple claramente con todas las expectativas. Pero el PSG se ha metido. Sabe que es un futbolista del gusto de Luis Enrique, el entrenador español que se va a hacer cargo del conjunto de la capital francesa esta temporada, y por eso mismo puede haber una puja muy importante. Es cierto que la opinión del futbolista también podría ser clave, porque en principio si a Kane le darían a elegir, él decidiría continuar en la liga inglesa, porque sabe que es la más importante del mundo y porque sabe que la Ligue 1 sería bajar un par de escalones en cuanto a nivel de competitividad. Más allá de que él no necesite continuidad en el sentido de que tiene que ganarse un lugar en la selección. Él ya sabe que va a ser el centrodelantero titular de Inglaterra en la Eurocopa del año que viene, más allá de en qué equipo esté jugando, porque Gareth Southgate, el entrenador del conjunto británico, sabe perfectamente todas las virtudes, y además porque Kane es el máximo goleador histórico de los Three Lions. ¿Cuál podría ser la cuestión que favorezca un poco al PSG? Que en principio el equipo parisino estaría ofertando un poco más de dinero que el Manchester United. El conjunto de Inglaterra ofrecería los 100 millones de euros que pretende el Tottenham, mientras que el PSG aumentaría un poco ese dinero y llegaría a su oferta alrededor de 120 millones de euros. Obviamente, en el caso de los directivos del Tottenham, opinan, no digo que todo lo contrario a Harry Kane, pero obviamente, en caso de elegir, decidirían que el futbolista en cuestión no esté en otro equipo de la Premier League, porque en ese caso tendrían que enfrentarlo, y de hecho el Manchester United generalmente es un competidor directo del Tottenham, por ejemplo a la hora de entrar a competiciones europeas. Por eso mismo lo más probable es que si fuera por la directiva elegirían que se vaya al Paris Saint-Germain, y eso podría llegar a favorecer a los jeques cataríes, que ya tienen totalmente decidido que el centro atacante inglés sea la primera alternativa para reemplazar a Kylian Mbappé. Es verdad que no es un jugador ni cerca parecido, porque el atacante francés tiene mucha más velocidad, es un futbolista que puede moverse tanto por afuera como por adentro, y además es mucho más joven, pero lo que están buscando en este momento es que la cuota goleadora no disminuya, y con Harry Kane claramente, y sobre todo en la liga francesa,
Portuguesa, que en principio es mucho más sencilla y mucho menos más competitiva que la Premier, tienen al menos entre 25 y 30 goles asegurados por temporada. Y vamos ahora con el segundo futbolista que aparece en la carpeta del Paris Saint-Germain, que es un jugador mucho más joven, inclusive tiene menos años que Mbappé, pero que en definitiva, si lo comparamos en cuestión de jerarquía con Harry Kane, claramente también está un par de escalones más abajo. Es Gonzalo Ramos, el atacante del Benfica, que tuvo una enorme participación en el último Mundial de Qatar. De hecho, convirtió 3 goles en el partido de octavos de final, en el cual la selección lusa derrotó 6-1 a Suiza. De hecho, para el ex entrenador portugués Fernando Santos, era el reemplazante natural de Cristiano Ronaldo. Después, para el nuevo director técnico, el español Roberto Martínez, decidió volver a convocar a Cristiano por toda su experiencia y por la cuota goleadora que podía darle, sobre todo en estas primeras jornadas de eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Sin embargo, Gonzalo Ramos claramente es el futuro de la selección portuguesa y el PSG podría llegar a aprovechar eso. Acá quizás la diferencia con Harry Kane tiene que ver con que no es un futbolista netamente goleador, pero que aún así tiene una importante cuota de goles por temporada. A su vez, en contraposición, y lo que sí puede favorecer al Paris Saint-Germain en contraposición al atacante inglés, es que Gonzalo Ramos es muy joven, tiene tan solo 22 años y por eso mismo, en caso de poner el dinero que pretende el Benfica de Portugal, que es el dueño de su pase, podría llegar a venderlo por una cifra similar o inclusive mayor dentro de un par de periodos de transferencias más adelante. En definitiva, el Benfica más o menos pediría lo mismo que el Tottenham pediría por Kane, es decir, 100 millones de euros y algún que otro bonus de transferencia. El conjunto portugués sabe perfectamente que la Premier League tiene dinero. Ha sucedido en anteriores recesos cuando ha transferido jugadores de Portugal hacia Inglaterra, donde ha sacado una suma verdaderamente importante. Sucedió con Darwin Núñez, que se fue por un número cercano a los 100 millones al Liverpool, y también sucedió con Enzo Fernández, futbolista que se ha convertido en el jugador más caro de toda la historia de la Premier cuando se fue al Chelsea, en alrededor de 120 millones de euros. Por eso mismo saben que los clubes de Inglaterra serían mucho más productivos, hablando exclusivamente del pensamiento de los directivos del Benfica, para vender a Ramos. Sin embargo, el PSG no se queda corto en cuanto a la cantidad de dinero que podría llegar a ofrecer. De hecho, si vamos al caso histórico de las transferencias, el elenco francés tiene las dos más caras en toda la historia del fútbol, porque contrató a Neymar proveniente del Barcelona por más de 220 millones e incorporó a Mbappé proveniente del Mónaco por alrededor de 170 millones de la moneda europea. Es decir, saben que el PSG es un equipo que tiene dinero y que con los jeques cataríes podría gastar inclusive más de esos 100 millones. Es más, si estamos diciendo que por Harry Kane pondrían 20 millones más de lo que pretende el Tottenham, está claro que el Benfica sabe que el PSG también podría ser una alternativa, más allá de que la presión del jugador obviamente está, en caso de irse de traspasado, en jugar en la liga inglesa. Eso le juega muy en contra al PSG en comparación con el resto de sus competidores. Es cierto que pueden ofrecer un contrato y un salario muy elevado, pero en definitiva la competitividad de la Premier League no la tiene ninguna otra liga del mundo, y ese es un incentivo que utilizan todos los conjuntos británicos que participan de la primera división inglesa para terminar de contratar jugadores. En caso que lo de Kane no llegue a buen destino, Gonzalo Ramos sería la segunda alternativa para reemplazar a Kylian Mbappé. Y vamos con el último de los futbolistas, que quizás no sea de la talla de los dos recién mencionados, porque ha empezado recién en esta última temporada a conocerse su nombre. Estamos hablando de Bradley Barcola, actual atacante del Lyon de Francia, y que ha tenido un rendimiento bastante bueno en la 2022-2023 vistiendo la camiseta de su actual equipo. En principio el Lyon no tendría tantos inconvenientes de transferirlo siempre y cuando llegue una oferta por alrededor de 60 millones de euros. Hay que tener en cuenta que tiene 20 años, pero para el Paris Saint-Germain no sería una de las principales alternativas para reemplazar a Mbappé. Es cierto que cuando este último vino proveniente del Mónaco, inclusive era más joven que Barcola, pero la realidad es que su experiencia internacional era totalmente otra. El jugador del que estamos hablando no ha tenido competición internacional en esta última temporada debido al que Lyon no tuvo ningún partido correspondiente ni a Champions, ni a Europa League, ni tampoco a Conference League, por lo que únicamente ha jugado las competiciones locales a nivel de Francia, es decir, la Liga Francesa, la Copa local y todas las competiciones a nivel nacional.
Por eso mismo, si bien es verdad que está en una lista de posibles jugadores para incorporar de cara al ataque del PSG y es de los delanteros que más le gusta a Luis Enrique, esto hay que tenerlo en cuenta porque por eso lo ponemos en esta lista, la realidad es que quizás la directiva catarí que maneja el conjunto de la capital francesa iría por otro nombre, pero el gusto de Luis Enrique es muy importante a la hora de empezar a diagramar lo que va a ser el equipo. El director técnico llega sabiendo que va a necesitar incorporar futbolistas y por eso mismo no únicamente va a pedir jugadores titulares. Han llegado, es cierto, otros jugadores de ataque, como es el caso por ejemplo de Marco Asensio. Sin embargo, lo que quiere el ex director técnico de la selección española es gol. Es verdad que Barcola no ha tenido un rendimiento en cuanto a su cota goleadora muy destacado, 7 tantos en 31 partidos en la última temporada con el Lyon, pero sí tiene una producción de cara al futuro muy pero muy interesante, por lo que si el PSG lo incorpora en alrededor de esos 60 millones de euros, seguramente dentro de un par de años podría sacar aún más dinero. Además, también es seguido muy de cerca por Didier Deschamps, el entrenador del combinado nacional galo, que seguramente lo convoque de cara a las siguientes citaciones en la fecha FIFA. El Paris Saint-Germain prácticamente tiene que hacer una revolución en la parte de ataque donde únicamente le ha quedado Neymar, que no deja de ser un jugador interesante pero que ya tiene más de 30 años y que no ha tenido una última buena temporada debido a la gran cantidad de lesiones. Por eso mismo Luis Enrique ha pedido, no sé si con tanta efusividad a este jugador, porque está claro que si el PSG trae en primera instancia por ejemplo a Harry Kane, lo de Barcola claramente va a quedar en segunda alternativa muy por debajo y únicamente llegaría si es que el conjunto francés logra sacar algunos euros de la venta de algún futbolista, como puede ser el caso si verdaderamente se confirma que Mbappé se va al Al Hilal a cambio de los 300 millones de euros. Por el momento las opciones son los dos primeros, pero este futbolista del Lyon es muy interesante, además tiene unas virtudes que se adaptarían a lo que pretende el DT de España, porque esto también es clave a la hora de elegir un futbolista joven que quizás no esté entre los más destacados hoy por hoy a nivel mundial, pero que dentro de un futuro puede ser sin lugar a dudas de los futbolistas más interesantes. Si bien es cierto que si se produce la venta de Mbappé al fútbol árabe, esto sería verdaderamente un alivio económico enorme para el PSG, porque estaría, además de haber tenido entre sus filas durante estas últimas 5 temporadas al máximo goleador de su historia, teniendo un rédito económico de 130 millones de euros, porque puso en su momento 170 y ahora estaría recibiendo 300. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la calidad de Mbappé no la tiene ningún jugador del mundo. Si continúa en el fútbol europeo, seguramente sea uno de los máximos candidatos, por no decir el máximo candidato, a ganar el Balón de Oro de la próxima temporada. Si va al fútbol de Arabia, se perderá un poco, más allá de que seguramente regresará al viejo continente dentro de un par de años. Pero en el PSG no quieren quedarse con los brazos cruzados. Más allá de lo que suceda con Mbappé, tienen que traer un reemplazante a la altura. Y por eso mismo los nombres que mencionamos en este video, en principio, serían las principales alternativas y opciones.